El día de hoy, en el programa, hablaremos acerca de cómo se construyó la cultura y ADN, cómo es que ha influenciado hasta ahora en el 2050. La historia de la Iglesia se ha visto remarcada por hechos relevantes. Una de ellas fue la crisis de la pandemia del COVID-19 en los años 2020 y 2021. Cuando hablamos de la cultura, hablamos de que esto es un conjunto de actividades, metas, ideas, costumbres y comportamiento social, que en el caso de la Iglesia hace referencia a los valores, creencias, principios y personalidad de toda la congregación. Es decir, estos principios motivan a las personas a adoptar ciertos hábitos, estilos de vida y a realizar acciones que expresan su cultura, por lo cual podemos considerar que la cultura y el ADN son el punto de partida, la base para la estructura y el desarrollo de la Iglesia. En ellos se expresa su razón de ser y su identidad. La cultura de una organización, en este caso de la Iglesia, es creada por los miembros que la componen, guiados por el liderazgo. Se establece a través de mecanismos formales y conscientes, pero también a través de mecanismos informales e inconscientes. Justo estos fueron los más importantes en la construcción de la cultura de la Iglesia de esa época. Hablamos de cosas como las actitudes, las acciones, el estilo de vida del liderazgo y los congregantes, cómo se relacionan y se expresan en su entorno. Las iglesias entendieron que para construir la cultura era necesario que existiera congruencia entre lo que se establece y se enseña formalmente y lo que se vive. Y aquí jugó un papel importante el auge de las tecnologías de la comunicación, porque le dieron la posibilidad a las iglesias de comunicar su cultura formalmente, pero también informal, al compartirnos su estilo de vida, principios, expresiones, experiencias en la iglesia y de ser cristianos a través de sus redes sociales. Algo importante es que la cultura de esas iglesias tuvo una importante influencia de muchos factores externos. Entonces, tenían esa oportunidad de conocer y tomar inspiración del trabajo de otras iglesias, organizaciones y ministerios. Ahora, esto representó un reto, porque se trataba de lograr incluir y adaptar estas inspiraciones, estas influencias externas, sin copiarlas y además sin perder de vista la esencia particular de cada iglesia. Se trató de lograr una cultura relevante para una sociedad global, pero que al mismo tiempo atendiera las necesidades particulares de la localidad y que no cambiara los principios bíblicos. El pastor Wilder y la teóloga Lucía Herrera nos hablarán sobre en qué se basaron para construir la cultura y ADN de las iglesias de esos años. La cultura del reino está basada en Dios y sus principios, y como eso se hizo tangible cuando Jesús fue enviado a la tierra. Como dice en Lucas 4:18-19, Él vino a anunciarnos el evangelio. No solo esto, sino que con su vida nos pudo mostrar cómo es que el reino de los cielos se acercaba aquí, tal cual dice Mateo 3:2, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto se trata de buscar una relación con Él cada vez más cercana, cada vez más fuerte, tomarlo como ejemplo. Pues esto también demanda de una forma distinta de pensar, de cambiar el chip, de ser intencional y poder aplicar cada uno de sus principios a nuestra vida diaria. Dentro de los principios de la cultura del reino tenemos el principio de autoridad, que es entender que dependemos y nuestra autoridad absoluta es Dios. El principio de dependencia, entender que sin Él no somos nada, que seremos como ramas secas que no dan fruto. El principio de humildad, que es entender que Él vino y se negó a sí mismo, negó todos los privilegios que Él tenía como hijo del rey. El principio de generosidad, entender que Él vino aquí a servir al resto de personas, algo que también nosotros estamos llamados a hacer. Él vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y por último, el principio de valentía, que en un mundo lleno de caos, Él no se doblegó, Él no se dejó vencer, y pese a las tentaciones o las dificultades, Él siguió adelante con aquella visión que su padre le había dado, que era extender el evangelio en la tierra. Esto fue la cultura del reino. Importancia de la cultura en la iglesia. La cultura es la identidad de la iglesia. Es el aroma que la caracteriza. Imagina una persona sin identidad. No sabría qué hacer. Imagina una iglesia sin identidad. Sería muy riesgosa, y para que la iglesia sea realmente sana, necesita existir por algo que va más allá de sí misma. Dios no solo nos dio un llamado, sino que también depositó su cultura en nuestra vida. La cultura es protagonismo. La cultura impacta. La misión de la iglesia es mostrar el amor de Dios a las personas e invitarlas a tener una relación con Él. En Mateo 28 y Hechos 4:32 nos muestra esto. Y la visión siempre tiene que ser instituida por Dios. En Efesios 5:23. Y hablamos de contracultura. Es simplemente vivir, como dice en Romanos 8:22, con valores o ideologías lejanas a aquellas que prediquen la verdad y el amor. Algunas personas nos contarán sus experiencias y anécdotas vividas acerca de los principios más significativos y los hechos más impactantes de sus iglesias. Bueno, pasando los años anteriores, recordando un poco, yo antes, les voy a contar un secreto. Yo antes iba a una iglesia y todos eran muy serios. Hasta que un día encontré una iglesia, cuando leí la palabra, veía que Jesús era una persona súper alegre. Y entonces llegué a encontrar una casa donde escuché que decían, la iglesia era para disfrutarla y no para soportarla. Oh, me quedé tan sorprendido y entendí que Jesús es un Dios alegre y que ahora, hasta el día de hoy, puedo disfrutar de mi casa, donde cada día aprendo y cada día veo mucha gente sonreír, porque de eso se trata la iglesia. Recuerdo en el 2020, en la pandemia vivida por el COVID, fue un tiempo clave
clave para poner en práctica esa pasión por el servicio y servir a los demás. Aprendimos una manera diferente de servir en la forma virtual, porque no estábamos acostumbrados a ello. Y podemos hacer este servicio haciendo Zoom en grupos pequeños, haciendo Zoom para orar por los demás, para aprender la palabra de Dios, para tomar Santa Cena, y entre muchas otras formas se veía esa pasión en cada uno de nosotros como iglesia, lo cual se mantiene hasta ahora. Lo importante es que hay diferentes situaciones que cambian y las necesidades también cambian, pero el servicio es lo que nos ayuda a nosotros a permanecer y a perseverar en todo el tiempo. Me acuerdo que no conocíamos a las autoridades de nuestra zona, pero cuando empezamos a apoyar a nuestra comunidad cuando había una necesidad, nos empezaban a llamar para dar apoyo, y la iglesia generosa sumaba mucho. Juntos cada vez nos requerían e íbamos para solucionar cualquier necesidad. Y así ha sido hasta el día de hoy, que vamos y apoyamos con alguna solución para cada situación. Entre el 2020 y 2021 fue una época difícil. La llegada del COVID-19, ya que trajo mucha muerte, soledad y tristeza a nivel mundial en esos años. Sin embargo, en medio de ese tiempo, Dios fue fiel y logró que varias iglesias pudieran concentrarse a miles de personas de manera virtual desde sus hogares. Y fue gracias a que la iglesia tenía una cultura y ADN claros y establecidos, y que la filosofía del pastor, la cual va de la mano de la cultura del reino, pudieran hacerlo posible. Hola amigos, bueno, la verdad yo amo mi iglesia y es tan genial, puedo aprender, puedo hacer tantas cosas, anhelo estar en cada reunión. La verdad, este tiempo ha sido muy diferente, pero para llegar a este día, toda mi iglesia, todos me dicen, mis papás, mis pastores, que esta iglesia tuvo que tener muchos cambios a través del tiempo, para ser como hoy, tan llena de amor, tan lleno del Espíritu de Dios, y poder que todos seamos únicos y hablar un mismo idioma. Todos en este momento, no hay ninguna exclusión alguna, todos participamos, todos aprendemos, todos hacemos diferentes cosas y nos enriquecemos los unos a los otros. La verdad, en este tiempo ha sido un momento en donde ninguna barrera ha podido frenarnos, porque desde la parte tecnológica podemos ver en diferentes plataformas, apps y todo esto, podemos aprender todos juntos, podemos jugar. He aprendido muchas cosas de la Biblia, he aprendido cosas como la obediencia, como el amor, que la verdad es algo increíble. Mis pastores siempre me dicen que para poder aprender yo debo tener un corazón enseñable, y para esto yo tengo que estar disponible. Entonces, a mí me gusta estar en todo y quiero estar en todo. La verdad me gusta participar, anhelo servir, estar en diferentes cosas y poder enseñar a adultos, a gente tan grande, y así yo siendo tan chiquita poder llevarles una gran enseñanza. Entonces, la verdad amo mi iglesia. Ya voy, papá. Chao, nos vemos. Cada uno con sus distintas experiencias, pero con un mismo enfoque, apuntan a que la cultura y ADN fueron el punto de partida para la estructura y desarrollo de lo que es ahora la iglesia. Ellos fueron parte de la siembra para que ahora veamos cómo se refleja en las iglesias la cultura del reino. Muchas gracias por sintonizarnos. Soy Mel de Llerena y nos vemos en el próximo capítulo.